Voy a saludar al coronel de la Policía Nacional en el departamento del Guaviare. Es el coronel Trujillo. Coronel, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Muy buenos días, Juan Camilo. Sí. Gonzalo Blanco. Tuve una confusión aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Disculpas, coronel. Disculpas, coronel. Coronel, vamos a hablar de lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Qué fue lo que pasó y cómo fueron los hechos en medio del atentado en contra del periodista Gustavo Chica? Bueno, Juan Camilo, el día sábado en la noche se presenta un lamentable hecho en el barrio El Dorado de aquí del municipio de San José del Guaviare. Un sujeto se acerca a la residencia del comunicador Gustavo Chicangana. Allí acciona su arma de fuego contra la humanidad del periodista, causándole varias lesiones con el arma de fuego a él y a su compañera sentimental. Gustavo fue remitido inmediatamente al hospital departamental para recibir atención médica y actualmente se encuentra en la ciudad de Bogotá en la Fundación Santa Fe, lugar al que lo escoltamos con nuestro grupo de operaciones especiales para que acompañar con toda la seguridad esa remisión médica y que pudiera recibir allí en Bogotá la atención especializada. Apenas se conoció este hecho, los hombres y mujeres adscritos al Departamento de Policía Guaviare, nuestros investigadores, nuestros hombres de inteligencia, y todo muy articulado con la Fiscalía General de la Nación, iniciamos todas las labores investigativas, un trabajo incansable que realizaron estos hombres y mujeres que trabajan por nuestro país. El día de ayer, gracias a esas actividades investigativas, se logró materializar una diligencia de registro y allanamiento en el barrio 1 de Octubre, también de aquí del municipio de San José del Guaviare. Allí se materializó la captura de Alberto Antonio Araujo Riveros, de nacionalidad venezolana, al cual se le incautó un arma de fuego, un revólver llama tipo Cassidy, calibre 38 especial. Mientras se realizaba este registro y este allanamiento, simultáneamente estábamos en la diligencia judicial de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Wilmer Alexander Perea Babativa, de nacionalidad colombiana, quien habría sido el autor material de este hecho y a quien se le imputó los cargos de homicidio y tráfico en calidad de tentativa, y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego. Estos dos sujetos se encuentran a cuenta de la justicia y continuamos con el proceso de judicialización. Asimismo, continuaremos con la investigación para poder establecer quiénes más estarían detrás de este atentado. ¿Tienen alguna relación con alguna estructura criminal de disidencias o grupo al margen de la ley? Las primeras hipótesis, y atendiendo la información que nos ha suministrado la familia del comunicador Gustavo Chicangana, se presume que los autores materiales habrían actuado bajo órdenes o bajo el direccionamiento de alias Andresito, quien es el líder del grupo delincuencial organizado Renacer ERPAC, que trata de expandir su actividad criminal aquí al departamento del Guaviare. ¿Cómo lo están haciendo? Ellos consiguen o contactan a algunos delincuentes, digamos, delincuencia común que hace presencia en las cabeceras municipales, personas que se dedican normalmente a otro tipo de actividades, los convencen a cambio de dinero de generar este tipo de hechos criminales para lograr la intimidación a periodistas y a comerciantes de la región. Es importante mencionar que Andresito se encuentra recluido en el centro penitenciario, en un centro penitenciario de Medellín, Antioquia. Este sujeto está capturado desde el año 2017, pero lamentablemente desde allí continúa con su accionar criminal y continúa tratando de afectar a los comerciantes, insisto, a los comunicadores, no solo aquí del departamento del Guaviare, sino él trata de generar este tipo de actividades en el departamento del Casanare, en el departamento del Meta. Hecho que estamos obviamente investigando y, como ustedes ven, desplegando toda nuestra capacidad operativa para contrarrestarlo. Coronel, déjeme ser sincero en algo. Nunca había escuchado de este grupo. Es relativamente nuevo. Por lo que me cuenta, es un grupo de delincuencia común, es decir, que se dedica a extorsiones en la ciudad, etcétera. Este grupo
Si bien no tiene hombres en armas aquí en el departamento del Guaviare, son grupos que provienen de otrora o de, llamémoslo así, usan la franquicia criminal de otros grupos delincuenciales organizados que se conocieron hace un tiempo aquí sobre el sector de la Orinoquía como ERPAC. Ustedes recuerdan que estaban al mando de un sujeto con el alias de Cuchillo, el cual fue neutralizado en operaciones por parte de la Policía Nacional. Utilizan esta franquicia y actualmente tienen presencia, insisto, en departamentos como el Bichada, en departamentos como el Meta, y tratan de expandir su accionar criminal hacia el Casanare, y en este momento están tratando de generar influencia sobre el departamento del Guaviare mediante estos hechos de intimidación. Sí, en las entrevistas que ustedes han podido hacer, coronel, por ejemplo, a la familia del periodista, ¿él ya estaba amenazado? De acuerdo a la información que tenemos, las denuncias realizadas por la familia, por el mismo comunicador, este grupo vendría generándole intimidaciones eh, por el hecho de no publicar panfletos o de no ayudar, llamémoslo así, a divulgar las intimidaciones que quiere generar estos delincuentes aquí en el departamento del Guaviare. Claro. ¿Él en algún momento las denunció? Sí, el periodista venía denunciando hace más o menos una semana que estaba recibiendo estas intimidaciones. Es importante mencionar que Gustavo contaba con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección y debido precisamente a estas y otras denuncias que él venía haciendo, producto de que por su labor periodística venía siendo intimidado por grupos al margen de la ley, también se le habían complementado las medidas que tenía la UNP con revistas policiales, visitas de acompañamiento precisamente para evitar o tratar de evitar que se presentaran estos hechos. Pero nunca, coronel, se le asignó un esquema de seguridad. Insisto, él tenía un esquema, por eso menciono, él tenía unas medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección. ¿Y al momento del atentado dónde estaba? En ese momento no estaba con el esquema de protección. De acuerdo a las primeras investigaciones, entendemos que el esquema ya se había retirado del lugar de residencia del periodista Gustavo Chicangán. Pero eso es motivo de investigación, ¿cierto, coronel? Me imagino, porque es una anomalía. Eso entrará a establecerse si hay alguna situación irregular dentro del proceder, pero por el momento estamos ocupándonos de terminar de identificar a las personas que están relacionadas con la materialización del atentado en contra de Gustavo. Más adelante se establecerá si hay alguna irregularidad dentro del acompañamiento que hacía el esquema de la Unidad Nacional de Protección al periodista Gustavo Chicangán. Sí, coronel, ¿conocen ustedes de cuántas personas era el esquema? ¿Cómo estaba conformado? Una persona normalmente acompaña en todo momento al periodista Gustavo Chicangana. Es una persona, insisto, que es asignada por la Unidad Nacional de Protección. ¿Con camioneta? Bueno, me perdona, no tengo ese dato en este momento, Sí, pero tendríamos esa información que requerirla directamente a la a Unidad la Nacional de UNP. Protección. Correcto. Es más que llamativo el último detalle que me cuenta, coronel. Pues un periodista que viene hace una semana denunciando amenazas, el Estado le da la protección que le tiene que dar, pero al momento pues que le hacen el atentado estaba sin protección. Es un elemento que llama demasiado la atención en medio de esta investigación. Después de todo esto que ha pasado, ¿le está planeado incrementarle, aumentarle el esquema de protección a él? Inmediatamente ocurre el hecho, como una medida urgente, por parte de la Policía Nacional se designó personal para acompañamiento permanente a su núcleo familiar, el cual se tiene desde, insisto, desde el mismo momento del atentado se le colocó presencia policial y la vamos a mantener por ahora hasta nueva orden, mientras se definen nuevas medidas adicionales por parte de la Unidad Nacional de Protección. Sí. Él, digamos, en los primeros detalles ¿esto hacia qué horas fue, coronel? Eso ¿Este ocurre, el atentado? hecho ocurre sobre las 9 de la noche del día sábado. Sobre las 9 de la noche. ¿Se encontraba más gente alrededor de él?
se encontraba su pareja sentimental, su compañera sentimental, con quien residía en el lugar donde ocurrieron los hechos. Esto ocurre en la entrada de su residencia y pues algunos moradores de este sector, es un barrio muy residencial, bastante conocido de aquí, del departamento, del municipio de San José del Guaviare. Sí. Hay esquemas de protección que no son 24 horas. Bueno, eso depende de cómo lo maneja directamente la Unidad Nacional de Protección, insisto. Ellos, por ser una población vulnerable, están asignados directamente, o la asignación de los esquemas se hace por parte de la Unidad Nacional de Protección. Nosotros, por parte de Policía Nacional, tenemos nuestras poblaciones que, de acuerdo a la normatividad vigente, son las que asumimos, por ejemplo, los mandatarios locales. Pero, pues, insisto, para este caso, una vez ocurre el hecho, policía le asigna un acompañamiento permanente a su núcleo familiar. Sí. Coronel, quiero ser claro en esto. ¿El hecho ocurre a las afueras de la vivienda o los sujetos entran? En la entrada de la vivienda. El hecho ocurre precisa o exactamente en la entrada de la vivienda. ¿En la entrada estamos hablando del patio? Sí, donde están parqueados los vehículos de la familia. Él estaba, es decir, él no estaba al interior de la vivienda, sino en el patio. No, señor, ahí en la entrada principal de la vivienda donde están parqueados los vehículos de la familia. Claro. Y digamos, a partir de ese atentado, ¿cuál fue la reacción que tuvieron las autoridades? Teniendo en cuenta una cosa, coronel, que usted me cuenta que le hacían revistas, hacía parte de su seguridad el tema de las revistas policiales, ¿no? Sí, señor. Precisamente el mismo día de los hechos, en horas de la tarde, se le había hecho una visita por parte del personal de la estación de policía de San José. Nosotros tenemos un personal asignado para pasar esas revistas a las personas que cuentan con medidas de protección. Insisto, eso es adicional a los esquemas que normalmente les asigna la Unidad Nacional de Protección. Inmediatamente ocurrió este hecho, se les colocó un acompañamiento permanente que tienen hasta el momento por parte de la Policía Nacional. Inclusive acompañamos la remisión del comunicador hasta la ciudad de Bogotá con nuestro grupo de operaciones especiales para mayor tranquilidad de la familia. De acuerdo a las investigaciones, coronel, que ustedes han hecho, el periodista Gustavo Chica, digamos, en medio de su periodismo, hace constantes denuncias, me imagino. Sí, Gustavo particularmente suele denunciar diferentes hechos que se presentan aquí en el territorio, el accionar de los grupos al margen de la ley, cualquier situación en pro o en favor de las mismas comunidades. Claro. Coronel, en este momento, ¿cuál es la situación de los comunicadores allí? Bueno, algunos comunicadores que han reportado amenazas, ellos, insisto, tienen activadas las respectivas medidas de protección. Una vez un comunicador o cualquier miembro de una población vulnerable, líder social, etcétera, nos reporta formalmente a las autoridades que está siendo objeto de amenazas e intimidaciones, se les activan las respectivas rutas de protección. Una vez se hacen los estudios de seguridad, la UNP o bien sea la Policía Nacional, dependiendo de la población objeto de cada una de las instituciones, de acuerdo a las valoraciones de riesgo que se les hacen a ellos, se les asignan bien sea esquemas de protección u otro tipo de medidas de protección. Sí. Ahí, coronel, digamos, ¿usted tiene la idea de más o menos cuántos comunicadores están amenazados? Bueno, en este momento específicamente o el foco de atención está sobre los comunicadores de Caracol Radio Guaviare, quienes nos reportaron formalmente que vienen siendo objeto de intimidaciones por parte de este grupo al margen de la ley. Claro. Muy bien, estamos hablando con el coronel del departamento del Guaviare. Coronel, ya una pregunta para irlo despidiendo. ¿Cómo van las investigaciones con lo que ha pasado en las últimas horas en Calamar, en el departamento también de Guaviare? Bueno, también una vez ocurrieron los hechos, los lamentables hechos donde atentaron
en contra de una patrulla militar en el casco urbano de Calamar. Nos desplazamos a este lugar. Personalmente lideré el equipo de investigadores, peritos, técnicos antiexplosivos, con los cuales se realizó todo el procedimiento post-explosión. Se recolectó elemento material probatorio muy importante, con el ánimo de no afectar esta investigación. Solo puedo aportar que vamos por muy buen camino en el proceso de judicialización del autor material de este hecho. Tenemos importantes elementos que nos permiten identificarlo y esperamos prontamente poderle dar también muy buenas noticias a la opinión pública respecto a presentar ante la justicia, ante las autoridades competentes, a quien colocó allí esta motocicleta para afectar a nuestros compañeros del Ejército Nacional. Estamos hablando de la motobomba, que están avanzando, nos confirma el coronel, las investigaciones para dar con los responsables de estos hechos. Coronel, esta sí es la última. ¿Hay más, se van a venir más capturas con esto del atentado contra el periodista? ¿Hay más gente detrás de esto? Nosotros continuamos con las investigaciones. La idea es poder establecer si hay más personas implicadas tanto en lo que fueron los hechos que se presentaron aquí en San José del Guaviare, así como los determinadores de este lamentable atentado. Claro. Coronel, ha sido usted muy amable, de verdad, gracias por estos segundos, por atendernos estos minutos aquí a Noticias Caracol. Un saludo, Juan Camilo, a usted y a toda la audiencia de Caracol.